Grasshopper nos permite trabajar sobre muchas listas a la vez, organizándolas en ramas. Por ejemplo, si yo tengo una lista de curvas que enchufo a un divide curve, debería haber alguna manera en la que yo pueda diferenciar la lista de puntos que proviene de una curva de la lista de puntos que proviene de otra. Cada curva hace su propia lista de puntos y eso Grasshopper lo representa por medio de ramas. Lo que ven acá es una lista de puntos para cada curva. Lo que separa una lista de la otra es el nombre de la rama, la dirección. La manera en la que Grasshopper le asigna un nombre único a cada una de estas ramas es agarrando el nombre de la lista inicial y agregándole a la derecha el número de índice del ítem que está construyendo una lista nueva. Podemos seleccionar ítems de cada una de estas listas y lo que va a hacer Grasshopper es seleccionar ese índice de cada lista por separado. Si yo apago la curva, no queda muy en claro cómo están agrupados los puntos. En el panel sé que hay ramas, pero no sé qué puntos pertenecen a qué grupo. Pero si conecto los puntos entre sí con el componente polyline, lo que va a hacer Grasshopper es trazar una polilínea para cada rama. Si yo me quisiese olvidar de las ramas, si quisiera conectar todos los puntos a la vez, puedo usar el componente flatten, que lo que va a hacer es borrar los nombres que separan una rama de la otra, y por lo tanto todos los puntos van a pasar a pertenecer a la misma rama, y ahora el componente polyline va a pasar a conectar todos esos puntos entre sí. Algo que es importante saber temprano es que si yo ahora divido otra curva y trato de mergear esta lista de puntos con la otra lista de puntos para trazar una única polilínea que se continúe a lo largo de las tres primeras curvas y siga por la cuarta, el problema que voy a tener es que merge solo concatena las listas cuyas ramas se llaman igual, y este no es el caso. La de arriba tiene la dirección 0 y la de abajo tiene la dirección 0, 0. Puedo usar flatten en la lista de abajo porque la rama que outputea siempre tiene asignado el nombre 0. Y ahora si se mergean, se concatenan, construye una única polilínea. Me puedo olvidar de esta parte. Vamos a hablar de cómo es el data matching de las ramas. Si yo trazo un círculo con un único radio, el data matching a nivel ramas es igual al data matching a nivel listas. Lo que hace Grasshopper primero es matchear las ramas en orden y multiplicar la última rama de la lista que se quedó corta. Adentro de ese macheo de ramas va a matchear los índices con la misma lógica. Primero en orden, y la lista que se quedó corta va a multiplicar el último ítem hasta completar el largo necesario. En este caso, todos los puntos reciben el mismo número. Si yo construyo una serie, el data matching de las ramas es el mismo, se matchean en orden, y en este caso la única rama de la lista de números se multiplica todas las veces que hizo falta, y ahora cada punto recibe un número único. Una vez más, si por alguna razón tengo más números que puntos, el último punto se va a tener que multiplicar, y viceversa. ¿Qué pasa si yo quiero que cada uno de estos valores numéricos se le asignen por separado a cada rama? Y con esto me refiero a que el número 1 se le asigne a la primera rama, el número 1,5 a la segunda rama y el número 2 a la tercera. Para eso existe Graph. Graph va a forzar a que la lista se ramifique, como pasó al principio con la lista de curvas que habíamos pasado por el divide curve. Va a agarrar el índice de cada ítem y lo va a agregar a la derecha del nombre de su rama. Ahora cada lista de puntos tiene su propia rama con la que matchear, y el data matching de los índices va a repetir ese único dato todas las veces que haga falta. Con esta configuración lo que voy a hacer es construir un polígono sobre cada uno de estos puntos, y la cantidad de lados de ese polígono va a ser distinta para cada rama. Cuando construyo un polígono sobre cada punto, la cantidad de datos no cambia, y lo que voy a hacer es explotar cada polígono por separado. Lo que tengo ahora es una lista de curvas que se convirtió en una lista de puntos y cada punto le dio origen a un polígono. Una lista de polígonos que cada uno se explotó en una lista de segmentos. Si yo ahora extraigo el punto medio de cada segmento y trazo una polilínea en cada una de estas listas,
lo que voy a hacer es trazar una polilínea única para cada polígono. Si yo flateneo la lista de puntos medios, lo que va a pasar es que todas las ramas se van a borrar y por lo tanto se va a construir una única polilínea a lo largo de todos esos puntos medios. ¿Cómo le puedo pedir a Grasshopper que solo conecte los puntos medios de los polígonos que provienen de la misma curva inicial? Tiene que haber alguna manera en la que yo pueda borrar los nombres de las ramas un número a la vez. Para eso existe TrimTree, que es un flatten parcial. Lo que va a hacer TrimTree es borrar los números de los nombres de las ramas de derecha a izquierda, la cantidad de columnas que yo quiera. De fábrica tiene el número 1, así que solo va a borrar la primera columna, la que está más a la derecha. Y de esa manera, por ejemplo, este grupo de ramas va a pasar a llamarse igual. Y ese es el grupo de ramas que provenía de la misma curva. Fíjense que hay un montón de columnas que tienen el mismo número, y eso significa que son números que no están ayudando a diferenciar una rama de la otra, por lo tanto no son necesarios para separar en grupitos los puntos. Con clic derecho sobre un input podemos acceder a todas estas operaciones que estuvimos viendo, flatten, graft, y la tercera es simplify. Simplify va a comparar los nombres de ramas entre sí, y si hay una columna que es redundante, que tiene el mismo número en todas las ramas, la va a hacer desaparecer. Y fíjense cuánto más fácil es entender lo que está pasando ahora. Hay solamente 3 ramas en esta instancia, una para cada curva. En la siguiente instancia, la primera columna es la que diferencia una curva de la otra, la segunda columna es la que diferencia un polígono del otro, y justamente con el TrimTree estamos borrando la segunda jerarquía, pero no la primera. Fin de la clase.